La ponencia que sigue será leída por el doctor César Benedicto Callejas, en representación del doctor Fernando Serrano Migallón, que estaba programado para esta hora, pero no va a poder acompañarnos. El doctor César Benedicto Callejas es director del Seminario de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho y leerá la ponencia Félix Candela y el exilio español en México, que leería el doctor Fernando Serrano Migallón, exdirector de la Facultad de Derecho y secretario de Cultura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Buenos días. Quiero ofrecer las disculpas del doctor Fernando Serrano Migallón, que desde luego tenía toda la voluntad de estar acá y algún inconveniente se me ha impedido, y me ha pedido que comparta con ustedes algunas ideas sobre el exilio republicano español y Félix Candela, y desde luego lo cual me permite a mí también hacer algunos comentarios que creo que podamos compartir. Después de todo esto que acabamos de escuchar, la presencia de la República Española en México se vuelve un capítulo fundamental para la cultura mexicana del siglo XX. Y lo es tanto por la obra de quienes llegaron, como por las reacciones de quienes ya estaban en México, y sobre todo por el estilo y el espíritu que dejó impresa la República Española dentro de las instituciones mexicanas. Hay una especie de moral colectiva que queda muy de manifiesto en la obra de Candela y que queda también muy clara en la presencia de muchos de los demás intelectuales que con él estuvieron en México, y sobre todo de esa muestra social que fue el exilio español en México. Félix Candela, sin duda, es uno de los hitos en la historia de la arquitectura mexicana, uno de los creadores en los que es muy difícil discernir hasta dónde llega el profesional y hasta dónde el artista, donde es difícil discernir sus orígenes, y pregúntase uno qué hay tanto de él, del arquitecto español, como del mexicano. Quizá no haya respuesta satisfactoria para ambas preguntas, o tal vez la respuesta es la unidad de su persona, de su obra y su legado. El exilio republicano español tiene una peculiaridad que lo hace completamente distinto de cualquier movimiento migratorio en la historia contemporánea de Occidente. Primero, su dimensión. Es un exilio de grandes dimensiones. No tenemos un censo exacto de cuántas personas, porque generalmente se censaba por cabeza de familia, y había familias muy numerosas y algunos que llegaban solteros o que llegaban solos, pero podemos estimar arriba de los 250,000 personas, invitadas por un solo gobierno, cuando generalmente el asilo político se solicita a partir de quien lo requiere, y en este caso el gobierno mexicano lo ofrece, pero al mismo tiempo porque lo que llegó a México no fue una élite intelectual, sino una muestra total de la sociedad española. Podríamos decir, y algunos investigadores así lo han demostrado, que casi coincidirían los porcentajes del exilio con los porcentajes representativos de las actividades en España. Es decir, los intelectuales que llegan forman un 10% de la población, mientras que la mayor parte eran campesinos, obreros, comerciantes, empleados, y existen algunos fenómenos muy curiosos que establecen cierta distorsión, digamos, dentro del esquema de la contabilidad. Había, por ejemplo, a nadie se le preguntó en México a qué organización política pertenecía, porque el exilio era completamente abierto a todos. Pero alguien, parece ser que en el Sinaia y en los diarios así parece, alguien dijo que en México había preferencia por los comunistas. Entonces, de repente hay temporadas en las que el exilio, los que están llegando a registrarse, hay un exceso de comunistas. Pero bueno, en otros viajes, por ejemplo, alguien corría el rumor que lo que hacían falta en México eran campesinos, y de repente suben las cifras de campesinos, porque la gente, desde luego que llega, el primer temor que tiene es que lo regrese. En realidad, lo que llega a México es una muestra muy representativa del exilio español, de la sociedad española de su tiempo. Además, por única vez en la historia, porque eso es algo que no se ha vuelto a repetir ni antes ni después, la República Española se exilia con todos sus órganos del poder en cantidad suficiente para sesionar. O sea, nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial, un gobierno ha salido al exilio
con las Cortes, es decir, con su Parlamento, en cantidad suficiente, con el jefe del Estado, del Estado y del Gobierno, y con los tribunales suficientes. Y eso le permite a la República Española seguir funcionando al principio de una manera activa, combativa todavía contra los primeros años de la dictadura, y hacia el final de una manera más bien simbólica, pero siempre presente. Esos fenómenos nunca han sucedido en la historia y correspondieron particularmente al exilio español asociado al exilio republicano también en Francia. Candela es uno de las personas que representan este movimiento y esta forma, yo diría que honorífica, de ser español en México. De Candela hay muchísimo que decir y acaso mucho más de lo que comúnmente se dice sobre su persona, sobre su generosidad, sus méritos internacionales, su origen español y su compromiso con la libertad y la democracia en su país de origen, su presencia y compenetración con el espíritu mexicano y, sobre todo, su indudable talento como arquitecto y como artista. Es simbólico pensar que una de las obras más representativas de la arquitectura mexicana, el Palacio de los Deportes, fuera un trabajo de un mexicano nacido en España. Es decir, es revelador pensar que los paraboloides, y aquí seguramente el doctor Serrano como yo, que somos abogados e historiadores, hablamos sobre lo que nos han contado. Es revelador pensar que los paraboloides, una de las principales aportaciones de la arquitectura nacional al mundo, fueran un invento de un hombre que fue mexicano solo en la última etapa de su vida. Porque México es precisamente así, un lugar de acogida y de abrazo solidario, porque la cultura mexicana es, de este mismo modo, abierta, incluyente, mixta y mestiza. Así lo representa nuestra comida y nuestra pintura, nuestro cine, nuestra música, nuestra convivencia cotidiana y nuestras enormes familias integradas por lazos de sangre, pero también de afecto y extensión de cariños. Es probable que Candela hubiera tenido oportunidad de volver a España en algún momento. Sin embargo, hay una ley, una regla no escrita de identidad entre los miembros del exilio español en todas las clases sociales. Bueno, mi abuelo era telegrafista, por ejemplo, y una de las consignas era no volver a España mientras Franco viviera. O sea, era como algunos volvían y desde luego no se les censuraba. El propio Max Aub regresa a España, se desencuentra con España y tiene que regresar a México y regresa a México, pero había una especie de pacto de honor de no volver a España mientras España no fuera un lugar habitable. Y yo creo que en gran parte a Candela le corresponde ese espíritu y también su compromiso que se vuelca hacia la creación en los espacios mexicanos. Hay una especie y esto le da sentido a la frase del transtierro, una especie de cambio de ámbito vital que les permite a los arquitectos, a los escritores, a los pintores republicanos españoles seguir creando en México y realizar en muchos casos lo mejor de su obra. Y esto es una constante no solo en arquitectura, sino también en literatura, también en artes plásticas. Y eso al final del día lo que nos deja a los mexicanos es una herencia en la cual el origen y el linaje es muy difícil de discernir. Y pasa igual con muchos mexicanos que tuvieron que salir fuera en tiempos de la Revolución. Es decir, no es difícil encontrar a alguien que piensa que Félix Candela es mexicano y que Alfonso Reyes es español. Ese tipo de confusiones son parte de esta herencia común que construimos todos, quienes ya estábamos, quienes llegaron y todo lo que se hizo después. Candela hace arte universal porque todo arte hecho con sabiduría y sensibilidad, si es en realidad arte, está llamado a rebasar fronteras y culturas. Pero al mismo tiempo hace arte mexicano por cuanto sus elementos y sus razones son evidentemente nacionales y están relacionadas con las ideas, las prácticas, los valores y las instituciones de nuestra cultura. Candela pone en la práctica uno de los principales ideales anunciados por Alfonso Reyes para la cultura mexicana. Para ser auténticamente universal hay que ser un hombre de la aldea. La vida y la obra de Félix Candela son una imagen del transtierro español en México. Es un diálogo que todavía no termina y cuyo lenguaje se va transformando con el paso del tiempo. Es la historia del hombre que viene joven a la tierra que no conoce, pero que lo recibe con esperanza y con libertad, una tierra de la cual tomará elementos que le eran hasta entonces desconocidos. Se inicia una relación personal entre el individuo y su nuevo entorno, una búsqueda, un ideal ético y estético hecho de bondad y de belleza, como dijeron en alguna ocasión al mismo tiempo don Alfonso Reyes y don José Gaos. Hay puntos de encuentro que no son inexplicables, pero que sí son muy afortunados.
entre el espíritu de la República Española y el espíritu de del gobierno revolucionario del general Cárdenas. Es decir, además de esta circunstancia histórica del exilio, hay una circunstancia histórica afortunada que curiosamente se va a repetir después con el gobierno de Luis Echeverría y de Salvador Allende, pero en el caso de Cárdenas todavía más claro. Son dos gobiernos revolucionarios, dos gobiernos incomprendidos y perseguidos por el exterior, dos gobiernos que representan países que lo único que tienen es representación moral. Es decir, México, en la Sociedad de las Naciones, hace frente al nazismo, hace frente al fascismo, con lo único que tiene, con la palabra. No tendría armas, acababa de salir de la revolución, se estaba reconstruyendo, mucho menos para hacerle frente al eje. Pero es el único país que tiene el valor de presentarse frente a la Sociedad de las Naciones y acusar la agresión en Abisinia, la agresión a la República Española, las agresiones chinas en China, etcétera, etcétera. Solamente con la cuestión moral. La República Española se queda con los mismos elementos. Y además, la República Española también emprende una yo diría desaforada, velocísima carrera contra el reloj, como si supiera que algo iba a pasar, para construir la España que no se había podido construir durante siglos. Obra pública, obra sanitaria, obra educativa, todo lo que México estaba haciendo para demostrar que era un país que había terminado su conflicto bélico y que se podía presentar al mundo como una nación no solo civilizada, sino progresista. Y en esta circunstancia, el transtierro, el exilio español llega a México para continuar, en cierta manera, la obra que no habían podido terminar en España. Por eso es algo muy interesante cómo gran parte, y a todos los niveles, del transtierro español, se aboca a obra pública, a trabajos educativos, a instituciones públicas, como si hubieran terminado la obra pendiente que había quedado en España. Candela se dedicó activamente a la enseñanza y después de 10 años inciertos en el ámbito profesional, construyó su primer cascarón experimental. Se trataba de una bóveda funicular que se caracterizaba por recibir únicamente tensiones de compresión, cualquier cosa que eso signifique, y que le permitía mantener el mismo grosor en todos sus puntos. El creador une su experiencia con la tierra que lo ha recibido de manos españolas, los temas que dejan ser exclusivamente españoles y que resultan obras mexicanas. Es decir, si bien es verdad que el Palacio de los Deportes podría ser una obra construida en cualquier lugar del mundo, también lo es que responde a toda una estética y a una tradición creativa mexicana, y que su intencionalidad de ser espacio abierto para convivencia y para la contemplación del deporte es parte de las necesidades de la revolución y de la construcción del México contemporáneo. Félix Candela, desde luego, fue profesor de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contribuyó a formar una nueva generación de arquitectos que verían en su labor una forma de rescatar los valores nacionales y ponerlos en contacto con la creación universal de su tiempo. Existe en la labor universitaria de Candela un impulso como educador antiguo, de actitud colaboradora, de formación en grupo. La técnica es solo un camino, casi un pretexto, para la comunicación de valores éticos y estéticos con sus alumnos. Félix Candela, el creador y el hombre, se hizo mexicano. Como muchos otros de sus compañeros lo hicieron desde lo profundo de su ser individual, profesional y artístico. Candela, en 1941, se naturaliza mexicano. Desde ese año es un docente mexicano. A pesar de ello, en él no existe un salto sustancial entre el ser español, que sin embargo no dejaba de ser, y el ser mexicano, que ya lo era desde antes. Estamos en presencia de una evolución de conciencia, es la respuesta de un hombre frente a su circunstancia. Con el exilio español sucede un fenómeno muy interesante. Las leyes mexicanas de inmigración eran sumamente restrictivas en ese momento. Funcionaba con un instrumento que ahora está prohibido por los organismos internacionales en base a los derechos humanos, y que son las cuotas nacionales. Por ejemplo, todavía hasta hace 20 años, en muchos países las cuotas de ingreso eran prácticas habituales. Tantos españoles, tantos hondureños, tantos chinos, y las cuotas de españoles estaban bloqueadas desde muchísimos años antes. Sin embargo, se hacen algunos acuerdos en gobernación, primero para permitir el acceso y conseguirles trabajo,
Pero viniendo de una tradición revolucionaria, de un momento revolucionario, gran parte de los trabajos necesitaban la nacionalidad mexicana. Y eso implicaba un problema, porque además el exilio español, los integrantes del exilio español, traían técnicas y conocimiento que en México hacían falta y que ellos tenían que utilizar y que podían ayudar. Por ejemplo, para ser telegrafista en México se necesitaba ser mexicano. Y aunque ahora pues parece como disparatado ser cartero, tener necesidad de ser mexicano, pues si lo piensa uno en contexto, en aquella época el telégrafo era el método de comunicación más avanzado. Tener acceso al conocimiento de un telegrafista podía significar muchísimas ventajas militares, económicas, etcétera, etcétera, y solo se podía dejar en manos de mexicanos. Bueno, puede ser que la institución libre de enseñanza, que el ambiente cultural y educativo de la República influyeran para conjuntar esta necesidad de belleza. Es decir, dentro del trabajo del exilio español hay una preocupación estética muy fuerte que no se presenta en otros exilios. Y en México toma causa, por ejemplo, en la cantidad de abogados que al cabo del tiempo se hicieron escritores bajo la educación de los exiliados españoles. Es decir, una carrera que para la época era profundamente técnica, se humaniza y tiene una nueva explosión humanística en la Facultad de Derecho a la llegada del exilio español. Hay esta especie de preocupación que coincide mucho con el Ateneo, con los intelectuales del Ateneo de la Juventud en México, sobre la idea de que las cosas tienen que ser buenas y hermosas a la vez. Y creo que esta es parte de la doctrina del pensamiento del exilio español. Coincide además en esta generación, estas dos generaciones de españoles y mexicanos, en la buena fortuna de la sobrevivencia y del rescate del exilio español. Es decir, gran parte de los intelectuales mexicanos de la época, que habían tenido que salir al exilio en los primeros años de la Revolución Mexicana, los miembros del Ateneo, de la Juventud, de la Universidad Nacional, Alfonso Reyes, Caso, todos ellos, encuentran en sus colegas españoles un primer lugar de acogida. Ellos llegan a España y son atendidos, se les encuentran trabajos, y van a ser los mismos que años después les van a ayudar a salir de España y les van a constituir el colegio de México, la Casa de España, les van a abrir las puertas de la universidad en una especie de intercambio muy interesante. Los españoles traen una conciencia además del trabajo académico como profesión, como forma de vida. Es decir, algo en lo que todavía a veces tiene que incurrir un académico mexicano es compartir tiempos, salir corriendo al despacho, regresar a la facultad, escribir algo y salir corriendo para dar una asesoría, porque al fin y al cabo hay que vivir. Pero la idea del académico dedicado a la universidad es una idea que estábamos los mexicanos recibiendo después de la Segunda Guerra Mundial de España y particularmente de los exiliados españoles. Hay que tomar en cuenta algo que, como acertadamente dijo mi antecesora, gran parte de las profesiones liberales de las universidades se vaciaron con el exilio español y con la represión franquista. Es decir, no es raro el fenómeno de militares habilitados como profesores universitarios improvisados porque había que hacer frente a la circunstancia. En tanto en México el beneficio fue pues por partida doble, porque recibimos a los intelectuales, pero también un factor humano que hoy ya no es discernible, pero que sin embargo mantiene su estilo y su presencia en el contexto nacional. Félix Candela es un hombre que destruyó estereotipos y construyó realidades. Algo que pueden agradecerle sus compañeros de exilio es el hecho de haber cambiado la fama que tenían de destructores incendiarios de iglesias por la imagen de constructores de templos. Ejemplifica el proceso de asimilación de la dramática experiencia del exilio y su integración en los complejos procesos de modernización y urbanización de los países latinoamericanos. Su experiencia profesional y su actuación, tanto en el medio público como en el privado, muestran una concordancia y una consecución de una serie de logros que conformaron uno de los momentos privilegiados del imaginario asociado al exilio dentro de la literatura latinoamericana. Hoy estamos como muy habituados a pensar que los republicanos españoles llegaron con aplausos, besos y abrazos desde Veracruz hasta la colonia tabacalera, y pues no lo es tanto, ¿no? Al final del día había grupos de oposición muy fuertes, sindicatos muy opuestos, intelectuales decididamente contrarios, y gran parte de la propaganda antirroja, antirrepublicana era los que mataban curas, quemaban iglesias, y entonces, bueno,
Cuando Candela construye iglesias es parte de todo un discurso total de decir, bueno, puede ser, la guerra es terrible, pero lo que queremos hacer es construir en México para las necesidades de los mexicanos y de nosotros también, que somos igual mexicanos y vivimos aquí. Si hay algo que recordar en Candela, más allá de sus obras, que son ya símbolos en nuestros espacios urbanos, es haber aceptado, pese a todo, o gracias a todo, el reto de cumplir consigo y con su época. Sus obras dejaron de ser objetos materiales para convertirse en símbolos. Por eso, muchas gracias a Félix Candela. Gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a los que no conocimos a Candela, ¿cuál fue esa confrontación que usted menciona en relación a la Facultad de Arquitectura? Yo no tengo el dato preciso, el doctor no lo hace mayor, pero, perdón. Ah, perfecto, para que lo sepa. Sí lo que sí puedo decirles es que generalmente los exiliados españoles no era gente, que un gran conflicto que tuvo el exilio español con el espíritu mexicano es la facilidad mexicana que tenemos del no pasa nada y del ratito lo arreglamos. Sí solían ser gente que decía las cosas cuando sucedían. Y, comentamos antes que una de las razones por las que se fue, o por las que se barajan, que probablemente tuvo que ver en su decisión de emigrar a Estados Unidos, fue que él primero fue profesor de asignatura en 1953. Curiosamente, fue el único de los 25 arquitectos que dio clases en la UNAM. Algunos dieron, de los que llegaron titulados. Luego, de la generación hispano-mexicana, muchísimos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Juan Benito Artigas, de Juan Antonio Tonda, de muchos más. Pero de aquellos que llegaron titulados, solo Candela dio clases en la UNAM y otros en el Poli, por ejemplo, Juan Ribau. Pero tuvo primero plaza de profesor de asignatura, después le dio el medio tiempo, y cuando concursó empezó en el 53, hacia el 70, 69, 70, se presentó una plaza de tiempo completo, se la dieron al arquitecto Mirafuentes, que venía de hacer un doctorado en Alemania con Frei Otto, era muy jovencito, y entonces, y pensamos que esa es una de las razones que pudo tener que ver pues con su decisión de aceptar un puesto de full professor en Illinois, ¿no? Profesor de tiempo completo en Estados Unidos.